Bueno, pues vamos con la segunda conferencia de esta primera sesión del ciclo de conferencias, ¿no? y que la va a realizar Alberto Hernández López. Alberto Hernández López se graduó en la Universidad de Granada. Ahí hizo un primer máster, ¿no? También estuviste trabajando el trabajo de fin de grado, lo hiciste con Antonio Jiménez Estrella, que siempre es un buen colega y con el que colaboramos mucho. Y luego ya te incorporaste a otro máster que aquí muchas personas de aquí lo han cursado, que es el máster de Historia Moderna de la Monarquía España, o algo así, que se llama el de la Universidad Autónoma de Madrid con la Universidad de Cantabria y la Universidad de Santiago de Compostela, y él hizo el trabajo de fin de máster con Rubén González Cuerva, con Rubén Galvez. Rubén de Cantabria. Rubén Castro, el que estudia métrica. Rubén Castro, pero lo hizo sobre las milicias en los Países Bajos. Eso es el trabajo que justamente trabajaste, y finalmente se ha incorporado ahora, haciendo la tesis doctoral, al proyecto que dirijo junto a Cristina Bravo Lozano, que está radicado en la Universidad Autónoma de Madrid, el proyecto Atlanrex, y él consiguió el contrato de FPI justamente vinculado a este proyecto, para realizar un trabajo que en un principio yo creo que nos va a explicar un poco la dinámica o un poco las cuestiones de cómo ha ido llegando a esto. Siempre les pedimos, sobre todo a los que estáis en el proceso de redacción de la tesis, que nos contéis un poco cómo ha ido configurándose este trabajo, pues justamente de analizar las milicias en los Países Bajos. Se interesó un poco por ver cómo podíamos acercarnos al caso de las milicias que se van a constituir en la Ciudad de México después de la revuelta de 1692, la revuelta indígena de 1692, pero luego ahí empezó a ver también el vínculo fortísimo que esta milicia tenía con el Consulado de Mercaderes, que es uno de los temas que dentro de nuestro proyecto tiene mucho peso, todos los entramados mercantiles, transimperiales que operan, por lo tanto, en el seno de la monarquía, de esta monarquía de repúblicas urbanas en las que nosotros analizamos, y en este momento está justamente trabajando en esta conexión entre consulado, entramados mercantiles, milicia, poder, capacidad de la monarquía de proyección y de creación del entramado urbano. Hasta este momento he ido publicando ya algunos artículos, ha participado en un montón de congresos. Muy recientemente, junto a Cristina Bravo, acaba de ser el coordinador del dossier que ha aparecido en temas americanistas sobre entramados económicos y advenedizos en el Atlántico ibérico. Y yo creo que una cosa que me gusta mucho remarcar, porque me parece que es una cosa que está dando unos resultados muy interesantes, junto a Mario López Durán, que está haciendo la tesis también con Cristina Bravo, han puesto en marcha una serie de lo que ellos llaman diálogos, historia dialogada, ¿no? Es decir, Clio ante el espejo, y se trata sobre todo de hacer entrevistas a una serie de historiadores, por citarnos una serie de nombres, pues está, por ejemplo, Ofelia, Mafalda Soares, Frederick Shaw, Christopher Storr, Carmen Sanz, Richard Kagan, Tamar Herzog, Mónica Bolufer, y todos estos entrevistas que además se documentan muy bien, se leen muy bien, ven más o menos la evolución de las líneas historiográficas de una serie de historiadores modernistas, yo creo que clave en los últimos años, y están todas colgadas en abierto. Si tenéis interés de escucharlas y de verlas, verdaderamente os lo recomiendo, es un ejercicio fantástico. Tienen incluso la intención de hacer una publicación derivada de este trabajo. Bueno, y hoy nos va a presentar, no veo nada en esta entrevista, no ven nada todavía. Tremenda, ahora sí. Bueno, vale, gracias. Los Sánchez de Tagle, entramados mercantiles en temas consulados de la Ciudad de México en 1685-1725. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por la presentación siempre tan generosa, y muchas gracias a todos los que estáis acudiendo una tarde del viernes. Yo creo que más o menos el tiempo acompaña para estar aquí, así que espero, no alargarme demasiado y que se genere pues un pequeño debate al final de la sesión. Bien, yo, como ha comentado Manuel, voy a proponer pues un breve, voy a plantear unos objetivos de la tesis, un índice a modo de borrador que ha sido elaborado pues, durante el último mes,
una bibliografía sobre la que se asienta o se asentó en un primer momento esta investigación y que ha evolucionado desde entonces, la tipología de fuentes que se han visto en estos casi ya 2 años de investigación, y luego pasaré pues al tema en cuestión, a caracterizar a los mercados de plata, porque se le llamaba así, qué diferencia había con los almaceneros, desarrollaré toda esa red comercial de los Sánchez de Tagle que vehicula toda la tesis doctoral. Terminaré con un caso de estudio sobre una quiebra comercial de uno de esos agentes del consulado, como fue Lucas de Carega, que me permitió ver toda esa documentación privada que no conocemos en otro tipo de documentos, así como una serie de conclusiones. Bien, la tesis, como decías, está relacionada con las redes comerciales que operan desde la Ciudad de México, pero que van, pues, evidentemente, hacia Veracruz con la Flota Nueva España, hacia el Pacífico a través de la Feria de Acapulco y ese galeón de Manila, y mantienen toda esa conexión con el centro de origen, en este caso en el norte de la península, pero van más allá, porque son elementales para financiar la propia defensa del virreinato novohispano y para dar pues, una serie de donativos graciosos a la corona en la época de la Guerra de Sucesión Española. Bien, de ahí que lo haya titulado un poco Los Sánchez de Tagle, entramados mercantiles en torno al Consulado de Ciudad de México, 1685. He elegido esta fecha porque es el primer año en el cual Luis Sánchez de Tagle, que es la figura más importante de esta red, ejerce como cónsul hasta 1725, que es cuando muere su heredero Pedro Sánchez de Tagle, que fue su sobrino y heredero de todo este negocio mercantil. Bien, respecto a los objetivos de la tesis, pues como he comentado, persigue realmente caracterizar el funcionamiento y composición del consulado. Como sabemos, pues se funda a finales del siglo XVI y a finales del siglo XVII, con la revuelta de la Ciudad de México en 1692, el propio consulado crea su propia milicia de autodefensa. Ellos lo denominan tercio, luego pasará a ser regimiento, poco tiene que ver con los tercios regimientos europeos, pero bueno, ahí está, como una fuerza no defensiva, pero sí que tiene un importante papel en la gobernanza y en la policía de la propia Ciudad de México. Además de investigar esta construcción de red de patronazgo, amistad y parentesco. ¿Por qué digo eso? Además de comerciales. Porque estamos en un momento en el cual el consulado va a ser, digamos, dirigido por una serie de familias comerciales cuyo origen está en el norte de la península, en Cantabria, en el señorío de Vizcaya, en menor medida en Navarra. Todas estas redes de crédito, de confianza y sobre todo que están muy vinculadas con migraciones previas, la segunda mitad del siglo XVI y luego con toda la conquista de pues lo que sería, por ejemplo, Nueva Vizcaya y todos esos reales de minas que luego pues aumentarán su producción en la segunda mitad del siglo XVII, tienen que ver con ese origen, como palabras de Alberto Angulo, ese origen norteño, ¿no? Yo discuto un poco esa pugna entre vizcaínos y montañeses, esa pugna étnica en la fase en la que yo estudio tiene poco sentido. Y luego el segundo gran objetivo de la tesis sería ver cómo opera esta red comercial. Esta red comercial a partir de Luis Sánchez de Tagle, la herencia de Pedro Sánchez de Tagle y cómo se desarrollan esos circuitos de comercio financieros que vehiculan por los dos orillas, el Pacífico y el Atlántico. Así como ahondar en la propia financiación de la defensa del virreinato y, como decía, en ese donativo gracioso. Sabemos que el consulado en la segunda mitad del siglo XVII va a ser elemental en la financiación con los derechos de la avería, los encabezamientos de la alcabala y también cuestiones como lo que es la recaudación de la bula de la Santa Cruzada, ¿no? Para sufragar pues, la Armada de Barlovento, Flota de Nueva España como la de Juan de Uvilla, u otras como los socorros de plazas, presidios como Veracruz, La Habana, Florida y todos esos presidios de Nueva Vizcaya y Nuevo México. Además de analizar esas estrategias, estoy hablando de figuras que en menor medida van a ostentar en una época de venalidad de la moneda esos cargos nobiliarios, que también ha estudiado el grupo de la Universidad de Almería, van a ostentar
primero van a comprar hábito de órdenes de caballería y luego llegarán a ser parte de esa nueva nobleza titulada, ¿no? Estos Sánchez de Tagle serán los marqueses de Altamira, no confundir con otros que son los marqueses de Altamira, pero de Puebla. En fin, otros marqueses, los marqueses de Santa Fe, etc. Y uno de los últimos objetivos, más secundarios, es ver cómo actúa esa procuración y mediación en la Corte de Madrid y en Cádiz. El consulado tiene un procurador oficial y luego pues una serie de agentes de negocios que estamos intentando relacionar, investigar sobre esta actividad, porque curiosamente era a la vez agentes de negocios del consulado y de la Catedral de México. Por tanto, pues bueno, podía haber choques a veces en esa representación. Bien, respecto al índice, voy a ser bastante rápido con esto. Yo he intentado dividir, mi proyecto es dividir esta tesis en 4 grandes bloques. El primero sería una cuestión más institucional, es decir, la consolidación de estas élites mercantiles norteñas en el consulado y el papel del consulado en la carrera de Indias, pero también en el propio virreinato novohispano, ¿no? No solo su función como tribunal, donde va cada vez más obteniendo prerrogativas a la hora de juzgar cuestiones relacionadas con el cobro de la alcabala, sino también, como decía, en esa cuestión de la procuración y de la negociación del consulado en la corte madrileña. En un punto que, como recordó el profesor Gibran Bautista ayer, a principios del siglo XVIII hay cada vez más comerciantes de Ciudad de México que llegan a Madrid ante el cambio de dinastía. Bien, el segundo gran bloque sería esa forja transnacional, de una red transnacional de los Sánchez de Tagle, ¿no? De origen cántabro, pero que están muy relacionados con esos elementos vizcaínos y navarros, ¿no? Son los grandes agentes de la red y desde esos orígenes hidalgos e infanzones hasta esos modelos de migración a América que en gran medida responden pues, a un modelo único. Un sobrino que viaja a América debido a esos modelos de herencia o de mayorazgo de la península, viaja a América para enriquecerse en un negocio ya previo de un tío suyo. Bien, luego entraré más en esto y el gran negocio de estos comerciantes como es el mercado de la plata, es decir, las conexiones con los centros mineros y sobre todo las redes de financiación, por ejemplo, del abasto de la carne de todas estas rutas. Así como el establecimiento de las 2 grandes ferias, la Feria de Ciudad de México, a partir de 1710, la Feria de Jalapa y luego la de Acapulco. Y otra cuestión muy interesante, que podía relacionarse un poco con la conferencia de Asín, es el caso del contrabando que se genera en torno a la mina del Corpus y el puerto del Realejo, una de las grandes zonas grises de la monarquía de España. Así como su conexión con esas mercancías ilegales que llegaban desde Perú y hacia Filipinas. Bien, los 2 siguientes bloques de la tesis pues, estarían relacionados con esa financiación de la defensa del virreinato para el mantenimiento de esa Armada de Barlovento, con la cual el consulado pues, cada vez va a tener un papel más activo como agente financiador, el mantenimiento de Flota Nueva España, comenté la de Juan de Uvilla, o el elemento del donativo gracioso, ¿no? Como un elemento nodal para explicar por qué esta gente al final se ennoblece. En los memoriales va a ser una de las cuestiones más solicitadas por ellos y más puestas en relieve al monarca, cómo se han ocupado de esa financiación en parte de la guerra de sucesión, sobre todo en el momento en el cual la guerra en Cataluña pues, está más fuerte. Y luego lo que fue el inicio de esta tesis, el estudio de las milicias. El estudio de las milicias en comparación con otras milicias que operan en Ciudad de México, la Guardia de Palacio, las compañías de caballo de corazas o la milicia de pardos y morenos. Esto fue el inicio de la tesis, evidentemente pues se ha extendido un poco más, pero no quería dejar de resaltar que es un capítulo también muy importante porque es elemental para explicar la gobernanza del consulado dentro de la Ciudad de México. Y luego el último gran bloque sería esa promoción social de la élite comercial, ¿no? La forja de mayorazgos, la obtención de hábitos militares, de concesión de títulos de nobleza, en la línea, pues como decía, que ya estudió en su día María del Mar Felices o el grupo de Paco Andújar. Su implicación en otras instituciones del Ciudad de México, el Cabildo, el Tribunal Mayor de Cuentas, el Tribunal de la Santa Cruzada o el elemental, la Casa de Moneda, donde
son procesos de venalidad los cuales compran pues cargos como el de ensayador. Además de un último punto sobre el asiento de la pólvora o el asiento del pulque. Bien, para entrar inyectando un poco en materia, bueno, no me voy a detener mucho en la bibliografía, realmente sobre milicias urbanas antes de ese cambio de reglamentación a partir de la toma de La Habana en 1762 se sabe, bueno, se está empezando a estudiar ahora, pero no es uno de los grandes temas, se sabe mucho de la segunda mitad del siglo XVIII, en el tema del ejército en América, pero no tanto de la primera mitad del siglo XVIII, mucho menos de ese siglo XVII. Y en el caso, bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, las obras clásicas de Bakewell sobre Zacatecas, la obra de Hoverman sobre los comerciantes mexicanos, Quixa, Posada de Moreno, pues son obras clásicas para entender toda esta imbricación entre comerciantes y lo que luego posteriormente pues serían los grandes financieros y banqueros de Ciudad de México. Además, todo ese desarrollo con los centros mineros. Elemental la obra de Guillermina del Valle, que es la gran conocedora del consulado como institución, diría yo, y en especial el consulado de México. Iván Escamilla también trabajó algo desde un punto de vista más político, relaciones entre la monarquía y el propio consulado, y evidentemente pues todo lo que se ha escrito sobre los virreyes que coinciden con el periodo de la tesis, como el virrey duque de Alburquerque. Bien, sobre la tipología de fuentes voy a ir bastante rápido. Hay varias secciones del Archivo General de Indias donde se resguardan pues, todos esos documentos relacionados con la Audiencia de México, en su vertiente de gobierno, en su vertiente más judicial, litigios, cartas, expediente del propio tribunal del consulado, carta de virreyes, minutas, escribanía de cámara, donde hay pues, una serie de pleitos por el extravío de ciertas platas a los derechos de grabación, y luego lo que sería Guadalajara, Filipinas, la sección de consulados un poco menos o la sección de contratación. Realmente la tesis lo que intenta es un cruce de fuentes entre esta documentación oficial que se puede encontrar en el Archivo de Indias y en el Archivo General de la Nación de México, con esa cantidad de secciones a veces interminable, y ese cruce de fuentes con la información notarial que se encuentra en el Archivo de Notaría de la Ciudad de México. Voy a decir que y voy a avisar ya que mi intervención en notarías pues ha sido poca. Yo únicamente he visto en un mes un escribano a lo largo de 15 años. Por tanto, esperemos que esta segunda estancia en México pues me aporte una visión mucho más general, porque evidentemente ellos operan con distintos escribanos para distintos tipos de actos notariales, ¿no? También el contraste de fuentes con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el de Madrid y otros de México como el Archivo Histórico de Ciudad de México. Bien, bueno, el Archivo Histórico Nacional nos aporta información sobre esas órdenes militares, esos expedientes de concesión de órdenes y sobre todo la concesión de títulos nobiliarios a través de esa Cámara de Castilla, ¿no? En esos núcleos, en esos redes de venalidad, como he explicado antes. Bien, respecto a estos mercaderes de plata y almaceneros, pues como decía, estamos hablando de, sobre todo, evidentemente, pues figuras que tienen orígenes hidalgos infanzones en el norte de la península, que provienen de villas como Santillana del Mar o grandes villas como Bilbao, que se ven forzados a emigrar a América por procesos demográficos que, por ejemplo, pues la escuela de Mircea Beunza ha estudiado muy bien a causa de problemas en los sistemas de herencia, de mayorazgo, que además en una época en la cual la economía de esas zonas a finales del siglo XVII es incapaz de absorber a estos contingentes familiares. Pero bebe de redes de migración previas. Ya existía, evidentemente, la presencia de los vascos y cántabros en la carrera de Indias es mucho antes, en los puertos de Sevilla, de Cádiz, y en esas migraciones de corto o medio rango incluso tienen un papel elemental pues en la conquista de zonas como Nueva Vizcaya, Nuevo León o Nuevo México. De ahí que, por ejemplo, la fundación tan temprana de la conocida Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, ¿no? Ya muy estudiada por Elisa Duque, a partir de 1681.
Se calcula que para comienzos del siglo XVIII un 40% de la población migrante de Ciudad de México, como digo, era de origen norteño. Esta dinámica irá más a través del siglo XVIII. Incluso la imbricación cántabra pues, superará bastante al principio. Bien, estamos hablando, como digo, de almaceneros, de comerciantes mayoristas que van a formar parte de la élite comercial de Ciudad de México, pero que sobre todo sus negocios, antes de ser grandes almaceneros, la Flota Nueva España es proporcionar avío a los reales de minas, es decir, aquellos comerciantes que están financiando la extracción de plata. Lo que hacen es comprar esa plata y también acuñarla en la propia casa de moneda de la capital del virreinato. Además, al mismo tiempo que van generando pues, todo un negocio en torno a estos reales de minas, lo que llevan a cabo es una exportación de productos coloniales como pues, esa grana, ese cacao, el añil, otro tipo de cueros que van a importar a través de la Flota de Nueva España. Valiéndose, como digo, de esas ferias y de su venta todavía en los mercados internos. Van a controlar todo ese abastecimiento, por ejemplo, de carne y de otro tipo de productos en los reales de minas. Algunos de ellos, muy pocos, porque en la época que estudio solo existían 3 banqueros de plata. Uno de ellos fue Luis Sánchez de Tagle, otro fue Nicolás López de Landa y otro fue Sebastián Rodríguez de la Madrid. Todos ellos comparten origen cántabro. Bien, como decía, pues fundan pues, una serie de bancos de plata que, en el caso de los Sánchez de Tagle, van heredando hasta el momento, he visto, hasta 3 generaciones. Y como digo, pues la importancia para formar parte de esa nobleza es su preeminencia a la hora de dar esos donativos graciosos a la corona en los momentos de mayor crisis dentro de lo que es la guerra de sucesión. Bien, bueno, sabemos y es bastante conocido cómo los reales de minas pues aumentan su producción argentífera en el caso de México hasta sobrepasar a la de Perú. Es una gran época para este negocio a partir de 1687 y ellos operan en distintos reales de minas. Bien, aquí me tomo la licencia de mostrar un mapa elaborado por Guillermina del Valle, que es una gran conocedora de todo este entramado y que pues nos ubica en todo lo que sería esta geografía del virreinato novohispano y cómo se genera toda una red que conecta Ciudad de México con los grandes reales de mina, ¿no? Estamos hablando pues de San Luis Potosí, Zacatecas, Sombrerete, todo ese conexiones mineras alrededor que llegan hasta Acapulco y también hacia el este, hacia Veracruz. Bien, respecto a esta red comercial de los Sánchez de Tagle, aquí tenemos un retrato que está hoy en día en una de las casonas que sigue manteniendo Santillana del Mar. Por cierto, no he dicho que disponen de un archivo privado que espero en algunos meses poder consultar, porque parece que había correspondencia entre aquellos que estaban en México y aquellos que seguían en Santillana del Mar. Incluso había un cierto mercado de arte y, bueno, siguen conservando pues algunas cosas de aquella época. Bien, bueno, no voy a entrar mucho en el cursus honorum de estas figuras porque me interesaría más el caso de uno de aquellos que cae en desgracia por enfrentarse al virrey. Pero, bueno, solo decir que llega a ser Luis Sánchez de Tagle amonedador de plata, que llega a ser caballero de Alcántara, primer marqués de Altamira y que también, pues, sus negocios fueron a la par de otros vizcaínos relevantes como Juan de Urrutia Retes. Bien, aquí vemos una serie de préstamos a la corona entre 1683 y 1703 en un memorial que eleva al Consejo de Indias para pedir pues, su liberación y que el rey los ayude en contra del virrey que está intentando atacarle. Está moviendo pues, hasta 200.000 pesos para el aumento del Tesoro Real de la Flota de Nueva España, hasta más de 120.000 pesos para el socorro de las Filipinas a través de Puebla o 300.000 pesos en 1702 para ayudar a la escuadra francesa que va al Caribe. O 400.000 pesos en 1703, es decir, también vemos que el músculo financiero va aumentando conforme avanza el tiempo.
Bien, bueno, y de Pedro Sánchez de Tagle no voy a hablar porque realmente expande todo este negocio. Es decir, él va a restituir, pues, por ejemplo, la nave Almirante de Barlovento, las naves de Juan de Uvilla a partir de 1702, pero también es elemental porque él compra el oficio de ensayador de la Casa de Moneda. Y tiene mucha importancia en esa red del Cabildo de Ciudad de México, porque él será nombrado regidor perpetuo. Por tanto, ya están vehiculándose un cabildo que a finales del siglo XVII en Ciudad de México está en crisis, frente a un consulado que está pues aumentando su importancia dentro de la ciudad. Con todo, pues, bueno, únicamente explicar que hay otros miembros repartidos por las distintas partes de América. Otro primo de Sánchez de Tagle es el apoderado de estos en Lima y ejerce como perulero en Acapulco. Domingo Ruiz de Tagle, que llegará a ser marqués de Sierra Nevada, era un gran comerciante en Filipinas, incluso se intenta casar con la, bueno, él se casa con la hija del gobernador de Filipinas, hay todo un pleito en torno a esto. Y, en fin, están repartidos por todos los centros comerciales del virreinato y mucho más allá. Este será uno de los grandes hacendados, de forma jocosa lo llaman también el inventor del tequila, se ve que lo hizo en su hacienda de San Bravo en Querétaro, pero también pues tenía otras haciendas, ¿no? Él fue justicia mayor y gobernador de el Valle del Marquesado del Valle, es decir, un cargo pues no menor, que curiosamente también estos años está solo en manos de figuras que han tenido una posición en el consulado. En fin, las distintas instituciones del virreinato, de nuevo, pues se ponen en relación. Y bueno, esto es una primera tentativa de red comercial. Como digo, es una primera tentativa muy humilde porque solo obedece a un escribano y únicamente en 6 años. Pero como vemos, pues a distintos agentes, entre los cuales uno de los que voy a hablar ni siquiera tiene una gran importancia en estos años, porque no se ve muy bien, pero bueno, está por ahí abajo, es Lucas de Careaga, quien fue apoderado del consulado de Sevilla para cobrar una serie de libranzas a favor del consulado de Sevilla. Lo que ocurre con esta figura es que cae en desgracia porque se enfrenta al virrey duque de Alburquerque. Él había sido agente del virrey en el contrabando francés, cuando los franceses entran en torno al comercio de lo que denominaban ellos las bagatelas. Esto pues deparaba pues, un comercio mucho mayor. Y él media y es apoderado del virrey en este tipo de negocio. De hecho, en el juicio de residencia, una de las grandes cosas del virrey duque de Alburquerque es que se destapa toda esa red comercial que estaba operando con los franceses. Para hacernos una idea de este agente, bueno, siempre suele comerciar con Miguel d'Uvilla, que era primo de Antonio d'Uvilla, el conocido secretario de Despacho Universal y presidente del Consejo de Indias entre 1698 y 1705. Además, pues se dedicó a casi una actividad monopolizadora del comercio del tabaco, en fin, y otra serie de productos como el azúcar en su ingenio de Tetitlán. Bien, igualmente pues fue rector de la Cofradía de la Virgen de Aránzazu, síndico del convento de San Francisco de México y de Santa Catalina de Siena. Obtuvo ese título nobiliario, así como el hábito de caballería de Santiago a partir de 1707. Sin embargo, a partir de ese mismo año, a partir de 1707, cae en desgracia porque se descubre que ha perdido una serie de, bueno, digamos que ha retenido una serie de caudales que venían a través de una libranza como apoderado del Tribunal de Sevilla. Una cantidad de más de 700.000 pesos, que era deudor del Consulado de Sevilla, lo que le lleva a la quiebra comercial de esta casa y su estadía en prisión entre noviembre de 1708 y agosto de 1710. A partir de ahí se nombra pues, un juez comisionado de esta casa, en la figura de uno de los oidores, que de forma bastante subrepticia, diríamos, pues lo que hace es confiscar cerca de 400.000 pesos, de los cuales da 170.000 al virrey duque de Alburquerque y otros allegados como su secretario.
cuando esos pesos deberían ir al al consulado de Sevilla. Todo esto genera un pleito larguísimo en el cual, entra, por ejemplo, pues uno de los conocidos visitadores de los tribunales de Nueva España, Francisco Garzarón, y condena a este oidor por haber dado ese numerario en beneficio del virrey en vez de ir de parado a esas libranzas del consulado de Sevilla. Y esto es lo que destapa pues todos esos negocios de Lucas de Cariaga. Estamos viendo cómo él alega que la actitud de este oidor, Díaz de Bergamonte, pues genera una crisis en la casa comercial, una casa comercial que le estima en más de 2 millones de pesos, y alegando que el oidor pues, le había arrebatado esas cantidades y había manipulado incluso su libro de cuentas, los cuales él enseña en repetidas ocasiones durante el proceso. Finalmente se descubre que él también era deudor del virrey y que esas libranzas las había cobrado, ese dinero que se había dado al virrey lo había cobrado a partir de esos situados en los presidios de Sinaloa, de Santa Rosa de Corodohuachi, en Sonora, y de Santa Fe, en Nuevo México. Es decir, es un agente que también es elemental en la propia defensa frente a esos ataques, por ejemplo, en Nuevo México, de navajos y apaches. Estamos viendo cómo el agente del consulado es elemental en esta defensa del imperio en esas zonas más recónditas. Fruto de estos procesos, pues se ve como él tenía una deuda acumulada de casi 1.800.000 pesos. ¿Y dónde se puede rastrear? Pues todos esos negocios. Tiene negocios con Fernando de Velarde, una de las grandes casas de Santillana del Mar, que también pues ejerce pues una gran influencia en Ciudad de México, en Sombrerete, su apoderado en Zacatecas, pero también comerciantes de Michoacán, como Joaquín de Barañao, el gobernador de Tlaxcala, también era deudor del propio gobernador de Filipinas en más de 20.000 pesos a través de su apoderado en Acapulco, comerciantes en Veracruz, en Cádiz y también importantes arrieros, incluso uno de los banqueros de la época que nos cuestiona hasta qué punto estas redes comerciales funcionaban de forma tan estable, porque es uno de los grandes banqueros que se opone a Luis Sánchez de Tagle. Estamos hablando de que uno de los grandes agentes de Sánchez de Tagle tiene negocios con uno de los que ha intentado quitar el poder del consulado a esta propia red. Bien, y bueno, básicamente, pues Cariaga intenta demostrar que ha realizado pues una serie de pagos, ha satisfecho una serie de pesos ya al consulado de Sevilla, que se tienen que desgranar de todo el proceso, pero muere antes de que se acabe. Realmente él muere en la pobreza, únicamente dejando 3 haciendas, una en Guanimaro, otra en San Juan Bautista Tetitlán, que era un gran ingenio de azúcar, y otro en Tlalnepantla, en México, llamada San Mateo. Él muere antes de que se acabe el proceso, y el proceso no se acabará hasta 1767, cuando es cerrado. Estamos hablando de un proceso que empieza en 1707. No se cierra hasta, como digo, casi más de 50 años. Y no se produce esa sentencia definitiva donde solo se mantiene una serie de deudas. Se pagan unos 12.000 pesos a la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, de la cual él había sido rector, y unos 20.000 pesos a Juan Bautista López, que es otro de los grandes comerciantes del momento. Otras deudas que son de mucho mayor envergadura no se reconocen. Por ejemplo, los 200.000 pesos debidos al Marqués de Valdeolmos, que es uno de los grandes agentes y que hace una compañía con Juan de Goyeneche para lucrarse de ese asiento de negros que opera a través de Veracruz. Igual el Marqués de Tamariz con la bula de Santa Cruz, etcétera. Pero todas estas deudas no se van a reconocer finalmente 50 años después. Por tanto, es un proceso que se alarga durante mucho tiempo, pero que tiene pues un cierre bastante que descontenta a gran parte de esos acreedores que durante 50 años pues intentan mantener sus deudas, pero que al final en gran medida no las cobran. Bien, respecto a las conclusiones, pues bueno, lo que intentaría demostrar esta tesis es realmente estas redes de paisanaje, cómo son tan importantes estas redes de familiaridad, ese elemento de ese origen norteño para
comentar y construir toda esa red de comercio y de crédito. Además, como las milicias son elementales para la cohesión y el sostenimiento financiero en la defensa de los presidios de tierra dentro del Armada de Barlovento de Veracruz. Pero también como el enfrentamiento a determinadas autoridades como el virrey, que intenta desmontar estos negocios, pues lleva a la crisis de la propia red comercial y a la caída de estos advenedizos que no dejan de ser pues, personas de origen hidalgo que se han enriquecido de forma demasiado temprana. El acceso al cobro de las alcabalas, de la avería, proporciona un músculo financiero que explica cómo estos agentes llegan a otra serie de instituciones del consulado, como el Cabildo, el Tribunal de la Santa Cruzada o, sobre todo, la Casa de Moneda. Y bueno, muchas gracias por atenderme y estoy preparado para cualquier pregunta.